hay que esperar un... Vale. Entonces, en lo que quede. Bueno, están viendo mi pantalla, me imagino. Bueno, quedamos en esto, en que tenemos esta parte de acá, de la izquierda, pero como tenemos que hacer, bueno, la tabla solamente nos muestra la parte derecha, hacemos la parte simétrica. Entonces nos quedaría al final como, aquí está el 0, y esta parte de acá, que sería 0,33. Entonces, bueno, creo que no se está viendo tanto. Nuestra tabla de probabilidad, a ver si lo puedo compartir. La tabla de probabilidad, como ya le había dicho, y acá arriba sale, va desde la esquina derecha hacia afuera, o sea, hacia adentro, en realidad. Entonces, si nosotros ahora estamos buscando el 0,33, pero la parte que está entre el 0,33, que estaría como por aquí, hasta la mitad, tendríamos que restar 0,5, que corresponde a todo el espacio, menos la probabilidad que nos arroje justamente en 0,33. Entonces, esta parte, la probabilidad de eso sería 0,5 menos lo que aparece en la tabla como 0,33, que sería esto de aquí, y sería este valor, 0,33. Entonces sería 0,5 menos 0,3707. Eso nos da un resultado de 0,1293. ¿Ya? Entonces tenemos que la probabilidad de esta parte de acá, que en realidad es esta parte de acá arriba, nos da 12,93%. Pero tenemos que sumarle la probabilidad de esta parte derecha que originalmente teníamos. Entonces la probabilidad total sería 0,5, que corresponde al lado derecho, más 0,1293. Y esto sería 0,6293. A un 62,93%. ¿Vale? Ahora el siguiente ejercicio. A ver, voy a borrar primero esto de acá. Aquí. Vale, el siguiente ejercicio nos pregunta la probabilidad de que esté entre 11 y 17. Entonces, lo mismo que hicimos antes, tenemos que transformarlo a z para poder entrar a la tabla. Entonces lo que hacemos va a ser 11 menos 15 partido en 3 menor o igual que x menor que menor y 17 menos 15 partido en 3. ¿Vale? A ver si borro esto. Esto nos va a dar la probabilidad de menos 1,3, o sea, 1,33. A ver si 4, sí. X, y esto nos va a dar 0,67 o 66 periódico. Entonces, con esos datos, tenemos que nuestra gráfica va a ser, este se ve menos, no sé si ahí en realidad se ve. A ver, aquí sería
0,5, o sea, perdón, el 0, y tendríamos el 0,67 por acá. Sería esta parte de acá, y el menos 1,3, 33. Sería por aquí, y tendríamos esta parte de acá. Entonces tenemos que hacer, como yo le venía diciendo, esta parte de acá primero, y luego esta de acá, que va a ir reflejada en la parte de derecha, para poder verla en la tabla. Entonces, en la parte derecha se calcula con, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, restando 0,5, que corresponde a toda la parte derecha, menos lo que justo va en 0,67. Entonces, la probabilidad de la primera parte sería el 0,5 menos lo que nos dé en el 0,67, que estaría en esta parte, aquí y acá. 0,2514. Y esto sería igual que 0,2486. ¿Vale? Y en la parte 2, como reflejamos esto en el otro lado, tenemos que buscar hasta el 1,33 y hacer la misma operación. 0,5 menos lo que aparece en 1,33. Aquí tenemos aquí el 1,3 en la fila esta, y buscamos en la milésima 0,03. Y eso nos da 0,0918. Y esta resta nos va a dar 0,4082. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos estas probabilidades, que están separadas de estos dos bloques, y tenemos, lo único que nos quedaría sería sumarla. Porque eso es lo que nos pide el intervalo de entre ambos lados. Entonces tenemos el 0,2486 más el 0,4082. Y esto nos daría un total de 0,6568. 65,68% sería todo este sector de acá. ¿Vale? ¿Alguna duda? Porque si no, la siguiente probabilidad, el ejercicio de probabilidad sería el de la C, que dice que la probabilidad de un tal número n mayor, o sea, de un x menor o igual que n, tal que de 0,6335. En esta probabilidad, en este ejercicio, hay que fijarse de que nos piden, o sea, primero nos preguntan por un valor de n. Digamos que, bueno, acá va a estar el 0. Nos piden un valor de n que tenemos que transformar a z para ponerlo aquí, pero digamos que se va a llamar z sub n. Ese z sub n tiene que ser tal que todos los números menores que eso van a ser, o sea, x puede estar en todos los números menores que ese z sub n. Y eso va a dar 63,35%. O sea, todo va a estar como para este lado de Zn. Y como tiene que dar este valor, tiene que pasar de esta línea. Porque aquí solamente tenemos un 50%. Entonces, ese z sub n debe estar por este lado, acá. ¿Vale?
Esto es bueno que o sea, es necesario que lo entiendan porque si no, lo pueden considerar para el otro lado o entre medio y eso puede traer muchos errores de cálculo. Entonces vamos a tener todo esto. Entonces aquí, esto va a corresponder al 50% que hemos dicho ya, y solamente nos faltaría calcular esta parte de acá. Entonces, si tenemos, bueno, primero transformamos el n, lo transformamos en zn. Entonces, zn sería igual a n menos 15 partido en 3. Eso va a ser. Lo vamos a dejar ahí por mientras, hasta que lleguemos a la probabilidad. Entonces, en la probabilidad ya tenemos esta parte que es 50. Entonces, para calcular esta probabilidad de esa zona, sabemos que va a ser 0,6335, que es la probabilidad total, menos el 0,5, que es la probabilidad de esta parte. Entonces vamos a llegar a 0,1335. Y con este valor tenemos que ir a la tabla, ¿vale? Porque eso nos va a nos va a dar este valor de aquí. O bueno, en realidad, bueno, perdón, ahí me equivoqué. Porque nos va a dar, sí, esta probabilidad nos va a dar este espacio, 0,1335, ¿vale? Pero para llegar a este valor, tuvimos que hacer esta misma resta que hemos estado haciendo antes, que es desde 0,5 menos esto, ¿vale? O sea, lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Tendríamos que para encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual que zn, porque esto significa esta parte de acá, lo que estamos buscando en la tabla, vamos a tener que restarle eso. 0,5 menos 0,1335. Y esto nos va a dar 0,3665. ¿Vale? 0,3665. Y ahora, con este valor, podemos ir a la tabla de probabilidad, que va a ser, nos va a dar ese 0,3665 es esto. Y eso nos va a dar ese ZN. Entonces nos vamos al PDF y buscamos 0,3665. Y aquí está un valor muy muy cercano a ese. Si bien no es exacto, pero nos sirve. Entonces sería 0,34. Ese sería el ZN. ¿Vale? ZN de acá sería 0,34. Entonces con eso reemplazamos, sería 3 por 0,34, 1,01, a ver, 1,02 más 15 sería 16,02. ¿Vale? Eso sería este sería el valor de n para que dé este resultado. O sea, x, como decía el enunciado, n tiene que ser, o sea, x tiene que ser menor o igual que 16,02 para que dé esta probabilidad. ¿Vale? ¿Hay alguna duda de ese ejercicio? Vale. A ver. Lo último que vamos a ver va a ser el ejercicio 2.2,
que es prácticamente lo mismo. Entonces es solamente como para llevarlo un poco más a la realidad de cómo, de dónde podrían sacar este tipo de ejercicio de probabilidad. Y vale, el ejercicio dice así. En un reactor se registró el porcentaje de conversión bajo cierta temperatura de operación. Para esto se tomaron 12 datos de conversión cada una hora. En este set de datos se realizó una adecuada aleatorización, se verificó la independencia de las muestras y la no presencia de outliers. Además, de acuerdo con estudios anteriores, la población original no se aleja significativamente de la normalidad. Los valores de los parámetros muestrales resultaron que con una media de 71% y con una varianza de un 25%. Ahí, todo eso que dice en el enunciado es súper importante para la inferencia de los datos igual. Esto de verificar que sea independiente la muestra y de que no hayan datos anómalos, de que haya aleatorización igual. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos datos que van desde 0 hasta 100, muy dispersos, pero nosotros justamente tomamos parte de los datos más altos, eso no va a ser una muestra muy aleatoria, o sea, no va a ser aleatoria y nos va a arrojar datos, nos va a arrojar resultados súper distintos a la realidad, porque tal vez si tomamos todos los datos de la población nos va a dar un promedio de 50 o de 40, quién sabe, pero si tomamos los más altos puede que nos dé 90 y eso no va a reflejar nada de la población. Asimismo, en la independencia de las muestras, que eso igual después lo vamos a verificar en la segunda parte del curso, porque es tan importante, pero es necesario que los datos no sean independientes uno del otro. O sea, va a haber una dependencia, por ejemplo, de la presión con la temperatura, en los gases, por ejemplo, pero entre un dato y otro no va a haber una dependencia. O sea, vamos a tener un dato de, o sea, presión 1, o sea, presión 1, temperatura 1, y la presión 2 y la temperatura 2, y estos dos pares de datos no tienen ninguna dependencia uno con el otro. Solamente tienen dependencia entre ellos, lo que es presión y temperatura. ¿Ya? Y bueno, y lo que no presenta datos anómalos es obvio porque eso altera totalmente el set de datos. Es lo primero que tenemos que eliminar. Y otra cosa importante que después dice es que la población original no se aleja significativamente de la normalidad. Y esto es porque nosotros estamos trabajando con una tabla eh, de probabilidad de distribución normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al utilizarla es o decir que consideramos que tiene distribución normal o de que nos deben asegurar de que tiene este comportamiento, porque si no en realidad no tiene sentido. Si que fuera una gráfica que con toda la población reflejada que es sesgada a la izquierda, eh, los datos de probabilidad claramente no van a ser simétricos. O sea, en el 50% no va a estar justamente en la media. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de eso. ¿Ya? Bueno, aparte de eso, ya pueden hacer todo lo que significa lo de probabilidad. Con eso tenemos que es un 71% y que la varianza va a ser 25%. Por tanto, por tanto, la desviación estándar va a ser 5%. ¿Ya? Y te dice la primera pregunta, ¿cuál va a ser la probabilidad de que un valor, o sea, X, sea 64%? La semana pasada igual apareció un ejercicio así, y esto es importante de que sepan que es cero, porque no podemos calcular la probabilidad de un punto exacto.
si bien nosotros, si es que transformamos esto a z, nos va a dar un valor aquí, digamos que nos da 0,30, menos 0,30. Ya, podríamos buscar en la tabla de probabilidad cuánto es justamente z en ese valor, pero en realidad no, porque nosotros no vamos a tener en la tabla, vamos a tener, digamos que esa x va a dar el valor que estamos buscando del 64%, este porcentaje que está acá en negrita va a ser el porcentaje que nos va a dar acá abajo. Y ese porcentaje significan todos los valores de x que estén, o sea, todos los valores que estén por sobre esa x mayúscula. Entonces, si nosotros igualamos esto, solamente tendríamos la probabilidad de esta línea, que en realidad sería 0, o muy cercano a 0, que en realidad no se podría calcular, porque es infinita, es minúscula esa línea, en realidad. Entonces, por eso es que se le denomina como 0, ¿ya? Ahora, cuando nos preguntan por el porcentaje de conversión que se encuentre entre 70% y el 80%, tenemos que empezar a, igual que antes, primero transformarlo en z, dividido en 5, z y 80 menos 71 dividido en 5. Esto nos va a dar menos 0,2 z, y esto nos va a dar 1,8. ¿Ya? La probabilidad de eso. Entonces vamos a tener, bueno, lo voy a dejar por acá. Tenemos el 0 menos 0,2 y 1,8. Entonces tenemos ambas partes. ¿Vale? Con esas ambas partes hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. O sea, tenemos que calcular primero esta de acá y luego esta de acá y la sumamos. Entonces, voy a borrar esto de aquí. En la primera parte, la probabilidad de la primera parte, como ya lo habíamos visto antes, sería el 0,5, ¿qué significa ahí sí? 0,5, que sería la probabilidad de todo, menos el valor que encontremos hasta acá. 0,5 menos, y buscamos en la tabla de probabilidad cuánto da cuando un z es igual a 1,8. 1,8, este de aquí. 0,0359. ¿Ya? Entonces con eso restamos y nos da 4, 6, 1, 0,4641. Y por el lado de la izquierda lo reflejamos, entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Restar el 0,5 hasta cuando z sea 0,2, que en este caso sería 0,4207. Entonces esto lo restamos y nos va a quedar como 0,0703. ¿Vale? Y ahora que tenemos las dos probabilidades, podemos sumarlas. Porque como lo había dicho antes, era la suma de estas dos. Probabilidad total va a ser la suma de estas.
sería 0,5344. No, a ver. Ah, sí, sí, está bien. 53,44%. ¿Ya? Vale. Y el último ejercicio, el C, dice sobre la probabilidad de que la conversión esté por sobre, a ver, no, bajo qué porcentaje de conversión se tiene un 87,2% de probabilidad de obtener un valor en este rango. ¿Ya? O sea, dice bajo qué. Entonces vamos a tener el porcentaje de, el Z del porcentaje de conversión. Tiene que ser todos los X que estén por debajo. Y va a dar 87,2. Entonces, teniendo el 0 acá, tendríamos que ubicar el Z aquí para que todos los valores que estén por aquí, bajo ese Z, nos den el 87,2. ¿Vale? Entonces, todo esto va a corresponder a 0,872. Ahora, tenemos esta parte ya, la primera parte. Va a ser igual a 0,5. Entonces, la segunda parte va a ser 0,872 menos 0,5. Y esto va a ser 0,372. Este 0,372 refleja, o sea, como graficado, correspondería a esta parte de acá, ¿cierto? Porque le restamos solamente esta parte de acá, que sabemos que como es la mitad y está completamente cubierta, equivale al 50% por simetría. Entonces aquí tenemos este Z porcentaje de conversión. Y como lo habíamos hecho en todos los ejercicios anteriores, cuando necesitamos esta parte de la gráfica, tenemos que restarle hasta o sea, le restamos 0,5 menos el porcentaje, o sea, la probabilidad hasta que da ese valor. Entonces sería la probabilidad de la parte 2, que es justamente 0,372, sería igual a 0,5 menos la probabilidad de Z, a ver, probabilidad de Z sí, Z porcentaje de conversión. Entonces, si lo pasamos para el otro lado, nos queda que este es probabilidad porcentaje de conversión, sería la resta de estos, 128. Entonces, ahora que tenemos esta probabilidad, tenemos que ingresar al revés a la tabla, igual que como lo hicimos antes. Buscamos en la tabla el valor más cercano al 0,128, que estaría aquí, entre estos dos. Aquí está como más o menos en el centro, tal vez podríamos usar como un promedio de ambos, que es 1,1, 1,13, 135. Sería como el más aproximado. 1,135. ¿Ya? Y esto va a ser igual, o sea, este es el valor de
Z del porcentaje de conversión. Y voy a borrar esto por acá. Y ahora, para obtener el Z, o sea, el valor que necesitamos de conversión, tenemos que saber cuánto equivale a Z en realidad, que va a ser el porcentaje de conversión que estamos buscando, menos el promedio, que era de 71, partido por la desviación estándar, que era 5. Y esto va a ser 1,135. ¿Ya? Entonces el porcentaje de conversión va a ser 71 más 5 por 1,135, que es 2,7, 5,4, 7, 5,4, 6,535. No. 135, 240, 240, 57. Ah, sí, estaba bien. Estaba bien. Sí, eso. 5, es más 71. Entonces, el porcentaje de conversión tiene que ser 76,675%. Entonces, ese es el porcentaje de conversión que necesitamos para que la probabilidad de obtener un valor bajo ese rango sea de 87,2. ¿Vale? No sé si se le ve. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran, no sé, de alguna otra ayudantía? ¿Algo? Porque con esto terminamos. ¿Vale? Ay, No, yo no tengo ninguna duda. vale. Si es así, bueno, entonces esto sería por esta semana. Bueno, aquí nos vemos en 2 semanas más. No me acuerdo cuándo es el certamen. ¿Es de vuelta de las vacaciones? Sí, el jueves. Bueno, ya. Entonces yo creo que entraría esto y lo de intervalo de confianza. ¿Qué saben? ¿Qué fecha es exactamente el certamen? ¿Se acuerdan? El 28. Ah, Jueves ya, 28. ya, súper. Entonces alcanzo a hacer justo una ayudantía antes de eso, que va a ser de intervalo de confianza. Y eso en realidad, bueno, van a tener que aprender la siguiente tabla de probabilidad, que es la de T-Student, pero no es para nada difícil, aunque sí igual trae algunas como típicos errores que se confunden por los grados de libertad y cosas así, pero la verdad es que no tiene mucha dificultad, hay que tener cuidado nomás. Así que eso, cualquier cosa me escriben eh, y con eso sería todo, la ayudantía de hoy día, ¿vale? Que estén muy bien. Igual, chao, gracias. Chaito. Chao.